Hola hermanos, el día de hoy, 24 de enero del 2022, es lunes y de la tercera semana del tiempo ordinario, pero hoy tenemos memoria obligatoria, la de uno de esos santazos, pero esos santos que honestamente, doctor de la iglesia, así lo declaró el Beato Pío IX en 1877. Estoy hablándoles del patrono de la congregación salesiana, por eso se llaman salesianos, porque San Juan Bosco quiso ponerlos bajo el patrocinio de él. San Francisco, así le puso la mamá en honor a San Francisco de Asís, San Francisco de Sales, o de Sals, como se debería de pronunciar, aun y cuando él, fíjense que aprendió a hablar francés ya un poquitito mayor, porque él lo que hablaba era patois, porque era ahí en esa zona de Saboya, lo que se hablaba, el patois, el vecino al francés, digamos. Él nace en agosto, 21 de agosto de 1567, y era el mayor de 6 hermanos. Su papá era noble y su mamá también igualmente. Él va a tener que renunciar de hecho a su título noble. Estudia en varios colegios, estudia en Annecy también con los jesuitas, en Grenoble, y luego va a la Sorbona directamente a París. Ahí estudia durante muchos años derecho, historia, teología, o sea, se trata de una persona muy, pero muy inteligente, muy inteligente. Va a ser el azote de los calvinistas, porque él lo van a nombrar, primero, bueno, llega a ser sacerdote, se ordena sacerdote, muy vinculado sobre todo al oratorio de San Felipe Neri, devotísimo de la Virgen, porque él vivió una crisis emocional muy fuerte y entonces se confió a la Virgen. Vivió un momento de esos en los que el pecado, él pensó que mal leyendo también un poco a San Agustín, que se iba a ir al infierno, pues, y entonces delante de una imagen de la Virgen, por eso su devoción grandísima a la Madre del Señor. De hecho, una de su obra principal, ¿no?, la Introducción a la vida devota, no sé si lo han leído. Si no lo han leído, tienen, hombre, 5 siglos de atraso, hay que leerlo, hay que leer la Introducción a la vida devota. En fin, pues es nombrado coadjutor del obispo de Ginebra. Por eso se pone la fecha, porque él va a morir realmente un 28 de diciembre, ¿ok? Pero de 1622, pero se coloca la fecha del 24 de enero por el momento en el que fue elegido obispo. No va a ser el día en el que fue ordenado, fue elegido obispo como tal, porque pasó un tiempito antes de que fuera ordenado obispo. Y luego, miren, él buscaba la manera de llegar a sus fieles. Nunca fue nombrado obispo de Ginebra y nunca puso un pie en Ginebra. Nunca puso un pie en Ginebra, porque Ginebra era la sede de los calvinistas, pero buscaba la manera, y por eso es el patrono de los periodistas, el patrono, de los que escriben panfletos y volantes y estas cosas, porque él hacía pequeños escritos y los iba metiendo por debajo de las puertas de las casas, y bueno, y así fue convirtiendo a muchísima gente. Fíjense que él se entrevistó en algún momento, con el permiso del Papa, con Baeza, que es el sustituto de Calvino en Ginebra. Y el otro tuvo que admitir que lo que le planteaba Francisco era correcto, era completamente correcto, no le quedaba de otra. O sea, es que la teología católica es correcta, hombre. O sea, aquí no piensan que después de 21 siglos va a venir cualquiera a decirnos ahí, ni cuidadito que no estoy con eso queriendo faltar a la caridad. Mañana, la fiesta de la conversión de San Pablo, termina el octavario de oración por la unidad de los cristianos, pero también la unidad de los cristianos se va a lograr cuando entendamos la verdad, pues. Cuando no nos empecinemos, en el fanatismo, ahí aparecerá la verdad, y al vivir en la verdad nos hace libres. Y hay que decir las cosas como son. Bueno, y ya les digo, miren, cuando después de muerto, pues a los 10 años, creo que se dio la exhumación, y estaba intacto, como lo habían enterrado. Y miren, y hasta cuentan que le levantaron los brazos y tenía la flexibilidad como que si fuera una persona viva, digamos. Miren, ya han pasado, ya está incorrupto, pues. Fue, como les digo, fue beatificado y canonizado con una diferencia de 3 años, ¿no?, entre una cosa y otra. Fue beatificado en 1662, o sea, es decir, a los 40 años de su muerte, y fue canonizado en 1665. Y en 1877 fue declarado doctor de la Iglesia. Bueno, hace poco se dieron cuenta, ¿no?, que el viernes fue declarado doctor de la Iglesia Ireneo de León. O sea, una cosa extraordinaria. El Papa Francisco también está haciendo cosas muy preciosas, aparte de los 4 beatos no beatificados el sábado allá en El Salvador.
país hermano querido. Yo llevo una cuarta parte de mi sangre salvadoreña porque mi abuela materna era salvadoreña. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Segundo libro de Samuel, ya lo saben, no estamos ya en el segundo libro de Samuel y leemos ahora el capítulo 5, versículos del 1 al 7 y nos saltamos hasta el versículo 10. En aquellos días todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David de la tribu de Judá y le dijeron, somos de tu misma sangre. Ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel, pues ya el Señor te había dicho, tú serás el pastor de Israel, mi pueblo, tú serás su guía. Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Primero reinó en Hebrón, sobre Judá, 7 años y 3 meses. Después en Jerusalén reinó sobre todo Israel y Judá 33 años. En total su reinado duró 40 años. Una vez ungido rey, David y sus hombres marcharon a Jerusalén contra los jebuseos, que habitaban aquella tierra. Estos le dijeron a David, tú no entrarás aquí, pues los ciegos y los cojos bastarán para rechazarte. Ellos mismos dicen, David jamás entrará aquí. Él, sin embargo, tomó la fortaleza de Sión, que en adelante se llamó la ciudad de David. David se hacía cada vez más poderoso y el Señor estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok, bueno. Entonces, la segunda unción. O sea, primero ya sabemos en el libro primero de Samuel, la elección de David, que va Samuel a casa de Jesé y lo unge delante de sus hermanos, el pequeñito, el que estaba cuidando el rebaño. Esta es la segunda unción. O sea, por eso la figura de David es tan preponderante, es tan importante que tiene estos dos momentos. Ahora es un acto, si se quiere, político. O sea, reúne a todos los ancianos, acuérdense el valor del anciano, el del presbítero en este caso, en griego, ¿no? Porque ellos representan al pueblo, representan a las tribus. Y entonces es elegido David como rey en todo Israel. Reina, evidentemente, primero en Hebrón, porque esa era la capital de Judá en ese momento, y luego él, astutísimo, pues como lugar estratégico, Jerusalén está en alto, es un lugar por donde pasan cerca las caravanas, es decir, todo tiene una lógica. O sea, la ciudad de David, cuidado con esto, ¿no? Porque muchas veces uno confunde el monte Sión con el monte donde está la explanada del templo, eso será el monte Moria. Entonces la ciudad de David es el monte Sión. ¿Ok? De ahí vendrá el nombre. Y Jerusalén es la ciudad de la paz. Y está muy lejos todavía de que efectivamente, pero de ahí tiene que salir la paz, eso no cabe duda. Miren, el gran problema que veo yo es ese versículo 10. ¿Por qué? Ya nos anuncia el problema. Sí, claro, porque David va acumulando mucho poder y el poder corrompe. Y cuidadito, porque a mí, que es tan simpático, ¿no? En estos días ha sido una cosa terrible, en fin, y yo no estoy vaticinando nada ni diciendo ninguna, no soy profeta de ese estilo como lo entiende el mundo, pero es que las cosas son como son, pues, y no es hablar de política. Aquí la gente piensa que uno habla de política porque dice, pues si así es, el que acumula poder termina borracho de poder. Bueno, vamos, el Evangelio, Marcos, capítulo 3, versículos del 22 al 30. En aquel tiempo los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús, este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado a su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Viene esa gente importante, una comisión desde la capital, vienen desde Jerusalén y llegan y entonces pues imagínense usted, viene una persona allá del Vaticano, digo, por hacer una comparación, y condena al padre Juan Ángel porque está poseído por el demonio. Bueno, perdón que yo no me estoy comparando con el Señor Jesús, ¿no? Pero es para ver la importancia, no se trata de gente importante que llega allá con sus títulos y sus ínfulas. Este está poseído por el demonio. Y Jesús, muy astuto. Y es que un reino dividido, ay madre, reinos divididos, países divididos, familias divididas, comunidades divididas, iglesia dividida, no va para ninguna parte. Lo siento mucho, la unidad es importantísima, no es un asunto secundario, es esencial para que haya un camino, para que haya progreso, para que realmente los pueblos puedan salir adelante. Divididos no caminamos para ninguna parte. Bueno, ahí está, por eso diabolos,
Es Satanás el que divide, el que rompe, el que va generando división. Ahí está, pues. Señor Jesús lo dice claro. Y luego, noten Marcos. Marcos, cuando habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, lo dice, y lo dice claro, porque Jesús lo estaban acusando de estar poseído de un espíritu inmundo. O sea, para Marcos, así lo entienden los expertos, yo no soy experto en el Evangelio de Marcos, claro que no, yo no soy experto en nada. El asunto es que Marcos dice esto porque se da cuenta la oposición que presenta comparar el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, con una presencia diabólica, no una posesión, una presencia diabólica. Y entonces, cuando usted quiere hacer pasar por el Espíritu de Dios lo que no es, esa es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Es una negación de la fuerza del Espíritu Santo. No se mezcla el cebo con la manteca. No se mezcla el agua con el aceite. Las cosas claras y como son. Bueno, por el tiempo les invito a hacer oración. Señor, abre mi corazón a tu palabra y a tu amor. Estar abierto es ante todo salir de uno mismo, romper la coraza del egoísmo que intenta aprisionarnos en nuestro propio yo. Estar abierto es dejar de dar vueltas alrededor de uno mismo como si ese fuera el centro del mundo y de la vida. Estar abierto es no dejarse encerrar en el círculo de los problemas del pequeño mundo al que pertenecemos. Cualquiera que sea su importancia, la humanidad es más grande y es a ella a quien debemos servir. Estar abierto no es devorar kilómetros, atravesar los mares o alcanzar velocidades supersónicas. Es ante todo acoger a los otros, descubrirnos, ir a su encuentro, escuchar nuevas ideas, incluso a las que se oponen a las nuestras. Es tener el aire de un buen caminante. Señor, abre mi corazón a tus hijos, mis hermanos, a tu palabra y a tu amor. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Francisco de Sales, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. ¡Feliz lunes para todos!